Hola, Buenas. Vamos a esperar un ratito a que sume la gente. Bien, faltan un par todavía. ¿Cómo andan, chicos? Mientras esperamos que se sube la gente. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien. ¿Tuvieron muchas clases hoy? Tres. Tres más además de esto. ¿Fueron muy divertidas? No sabes. Bueno, se toman su tiempo para entrar a esta. Sí. Todavía nos faltan un par, pero supongo que vamos a empezar así no se demora tanto. Eh, Bien, primero, avisar que ya subí la actividad, ¿no? Que corresponde a la fecha de hoy, al campus. Eh, Cuando la vean van a ver que es trabajar en base a una fuente particular sobre el 25 de mayo, ¿no? Aprovechando que estamos viendo ese tema y que justamente el lunes es 25 de mayo, la idea era trabajar situados en una fuente puntual de la época, para que vean un poco, ¿no? Esa cuestión. Eh, que la idea es que justamente solo trabajemos el miércoles que viene, que es 27, y después si continuamos a futuro con el libro y como venimos manejándonos. Eh, la fuente en sí no es súper larga. Para hacer una fuente tal vez es un poquito más larga que otras, no es un fragmento puntual. La subí completa, digamos, que está dentro de la actividad. Eh, pero me parece que sirve porque toca bastantes de los puntos que estuvimos viendo, ¿no? El contexto, entonces como sirve para ver hasta qué punto, cómo lo interpretaban los mismos, ¿no? Actores de la época, todas estas cosas que estamos viendo y tratando a partir del libro. Bien, faltan un par, pero ya vamos un buen tiempo de espera, así que vamos a bancar. ¿Pudieron ver, pudieron leer el punteo
que subí de la actividad 6, ¿no? Para esta fecha. ¿No? Sí, no estoy escuchándolos, así que no sabría bien qué me quieren decir. ¿O alguien pudo leer el punteo? ¿Entendieron? No se entendía nada. Bueno, silencio total. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, No, entonces no se te escucha. no entendí nada, Juaní. Quedó muy trabado esta llamada. ¿Todos me escucharon trabado? Sí, ahora más o menos bien, pero se escucha muy trabado. ¿Los demás? Bueno, no escucho, no entiendo bien si me están diciendo algo, ¿no? Yo a un par los veo trabados y a otro par los veo lo más normal del mundo. Entonces fíjense también su conexión, chicos, por favor. Eh, en fin, vamos a arrancar. Bien, si alguien me quiere decir algo, interrumpa, dígame, pregunte. Igual, nada, esto después lo subimos, va a estar en enlaces y el audio debería escucharse bien. Bien. En cuestión, el punteo este de la actividad 6, si se fijan, si lo tienen a mano, les recomiendo que lo tengan ahí, empieza justamente con los eventos de mayo de 1810, ¿no? Y justamente este periodo, o sea, no nos ponemos en detalle a ver cada día de la semana de mayo que fue ocurriendo, del 22 al 25, sino, digamos, un poco más amplio, lo trabajamos. Lo que sí se da entre el 22 y el 25 son varias negociaciones y discusiones justamente dentro del Cabildo Abierto sobre cómo continuar ante la noticia, si se acuerdan de la identidad, ante la noticia de la caída de la Junta Central, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se dan varias discusiones de que siga el virrey, de que no siga el virrey, en fin, digamos, lo que termina pasando es que es el regimiento de patricios, ¿no? Esta milicia urbana en la que se moviliza hacia la plaza e impone condiciones, ¿no? O ciertas condiciones al Cabildo Abierto. Esas condiciones son las que se reflejan el 25 de mayo puntualmente, que van a ser justamente la destitución del virrey Cisneros, ¿no? Y la conformación de una junta provisional que nosotros conocemos, o se conoce a partir, digamos, de Villiquen y todas esas cosas, como la primera junta, ¿no? Esta que está presidida por Saavedra, que está Belgrano y Moreno como secretarios, ¿no? Bueno, esa en cuestión. Lo que yo quiero que sepan más que nada es que hay un concepto que va a estar, digamos, explicando varios de los movimientos de este periodo, que es un concepto importante. Si ustedes se fijan, digamos, el segundo ítem del punteo es que esto no solo ocurre, ¿no?, en el Río de la Plata, sino que en lo que hoy en día es Venezuela, o sea, en el virreinato de Nueva Granada, que sería Colombia, en Chile, digamos, se suceden juntas de gobierno, ¿no? Entre abril y septiembre de 1810 se suceden varias juntas de gobierno en América. Perdón. ¿De dónde sale esto? ¿O de dónde sacan, digamos, la legitimidad para conformarse? Es este concepto importante que les digo. Van a invocar lo que se conoce como la retroversión de la soberanía. Y la idea es explicar un poco qué es esto. Como
estuvimos viendo en clases así por Zoom anteriores, los pueblos, cuando entendemos pueblos, hablamos sobre todo, ¿no?, de los vecinos, ¿no?, representados en el cabildo, en cada ciudad importante. Una ciudad importante es la que tiene justamente un cabildo, o sea que es de cierta magnitud y dimensión relevante. Y los pueblos que integran América, la nación, serían justamente cada una de estas ciudades. Entonces, ¿qué es la retroversión de la soberanía hacia los pueblos? Es que según, digamos, la teoría ius naturalista se llama, no importa, no hace falta que aprendan ese nombre raro. Según la teoría, digamos, que justifica la soberanía del rey de España, es que justamente la soberanía está dada por Dios a los pueblos, y los pueblos depositan esa soberanía en el rey. Entonces, estas juntas van a invocar el derecho casi divino, se podría decir, ¿no?, respetar las leyes naturales, de que, ante la ausencia del rey, esa soberanía que le dio Dios al pueblo y el pueblo al rey, vuelve al pueblo, porque ya no está el rey. Por eso es una retroversión, como que se la devuelve. Vuelve la soberanía a los pueblos. Y es importante entender esto porque va a tener implicancias importantes. ¿Se entiende un poco esta idea de la retroversión de la soberanía? Sí, sí. Bien. Entonces, para pasar el limpio nuevamente y bien rápido. La monarquía española, o la teoría que justifica la monarquía española, es Dios le da soberanía a los pueblos, ¿no?, les da el derecho de gobernarse, pero los pueblos depositan esa soberanía, la delegan en el rey. Entonces los pueblos, cuando se da esta situación de que lo capturan los franceses, bla, dicen, como no hay rey, la soberanía vuelve a nosotros. Entonces nosotros vamos a decir cómo gobernarnos. Básicamente es eso. Y eso sí, ojo, tengan en cuenta, pueblo no es el pueblo argentino. Pueblo es cada ciudad con un cabildo. ¿Ok? Porque eso es importante. Entonces, esto de alguna forma permite dos cosas. Permite justificar la creación de estas juntas de gobierno en América, en lo que va a ser Buenos Aires, en Caracas, en Quito, en Santiago, pero también permite mantenerse dentro del régimen y ordenamiento jurídico español. No es una ruptura total, porque sigue estando dentro del mismo pensamiento monárquico del que es parte las colonias. Entonces, justamente no es una ruptura total con la monarquía española. Es simplemente basarse en sus propias leyes fundamentales de la monarquía y decir, nos corresponde a nosotros conformar las juntas. Por lo que vos mismo decís que tenés la legitimidad de gobernarnos, nosotros ahora nos vamos a gobernar. Y eso es bastante importante, porque entonces, por más que nosotros podemos pensar esto como una cuestión casi revolucionaria, esto de vuelve la soberanía a los pueblos, si uno se lo pone, digamos, a analizar más de fondo, no es que tampoco sea totalmente rupturista y revolucionario el pensamiento, sino que es un pensamiento tradicional y clásico para la época. Entonces, la cuestión también pasa por, justamente, el desconocimiento desde América, desconocimiento no en el sentido de que no conocen, sino de que no lo reconocen, del Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia es este órgano centralizado que hay en España que vino a suplantar a la Junta Central. Como muchos acá no quieren saber nada con el Consejo de Regencia, crean esta junta. Entonces, hay una cuestión ahí que se empieza a dar. Porque, por un lado, la nueva junta esta que se conforma en Buenos Aires tiene el límite de que todavía hay un montón de instituciones que responden a la monarquía española y al Consejo de Regencia, pues son justamente instituciones coloniales. ¿Qué va a hacer con esas instituciones?
lo que va a hacer es básicamente tratar de quitarles poder de a poco. ¿Cómo va a hacer eso? Y va a tratar de intervenirlas, sacar personajes que están en esas instituciones y poner personas que estén más a favor o, digamos, en consonancia con la gente que conforma la primera junta. Entonces, digo, ese es un primer momento. Y por otro lado, el problema que tiene es que de repente la Junta de Buenos Aires quiere presentarse a sí misma como la representación de todo el virreinato. Pero la Junta solo fue elegida y solo se puede adjudicar a sí misma la representación del pueblo de Buenos Aires, ¿no? Porque esto de que la retroversión es a los pueblos, no a la capital del virreinato. Entonces, Buenos Aires tiene que, digamos, de alguna forma, integrar la representación de estas otras ciudades a esta junta que está intentando hacer de autogobierno. ¿Cómo va a hacer esto? Va a mandar, justamente, cartas, literalmente, a las diferentes, o circulares, ¿no? Documentos, a las diferentes ciudades que conforman el virreinato, para que manden representantes a Buenos Aires, ¿no? Y ver cómo seguir, básicamente. Porque todo va en el mismo momento, ¿no? Todo se hace de forma pragmática. Van sucediendo los eventos y se va viendo qué se hace. La revolución no es que está planeada desde el primer momento y se sabe qué se quiere hacer desde el 25 de mayo. Todo lo contrario. Entonces, estas cartas se mandan, es una buena idea. Ahora tenés el problema de que no todas las ciudades del interior del virreinato están de acuerdo con la idea de Buenos Aires de no reconocer el Consejo de Regencia. Entonces, ¿qué hace Buenos Aires? Organiza estas milicias urbanas que tenía, las reorganiza en un ejército de alguna forma nacional, podríamos decir, y manda a pacificar las regiones del interior. O sea, a buscar el apoyo de ellas. Por ejemplo, Córdoba va a seguir estando o adhiriendo al Consejo de Regencia y no va a reconocer a Buenos Aires en un primer momento, o a la Junta de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Bueno, Buenos Aires manda el ejército y básicamente reprime a Córdoba, ¿no? La ciudad de Córdoba, y logra su apoyo, digámosle. Esto se sucede en varias ciudades, no en todas. Por eso también, no solo, digamos, la primera junta hace un cambio de autoridades de diferentes instituciones coloniales, sino que también hace un reemplazo masivo de instituciones dentro de las ciudades del interior para justamente posicionar personas que apoyen a la junta de gobierno que se conforma en Buenos Aires. ¿Está bien? En todo esto, ¿no? Todo este problema con Córdoba, por ejemplo, es que fusilan a Liniers, que venía a ser un héroe en las invasiones inglesas, pero seguía apoyando a el virrey y al Consejo de Regencia, entonces lo fusilan. Entonces, se preocupa, digamos, Buenos Aires por, tanto con el ejército, con funcionarios propios, conseguir el apoyo de las diferentes ciudades del interior, y esto, digamos, no es del todo efectivo en todos los lugares. Por ejemplo, ahí si se fijan en el punteo, hay 3 casos particulares donde Buenos Aires no es efectivo en esta cuestión de conseguir el apoyo de las ciudades. Por un lado tenemos lo que es el Paraguay, ¿no? Que justamente en Paraguay hay un cabildo abierto también, después en julio, en Asunción, pero ese cabildo reconoce al Consejo de Regencia. Buenos Aires manda una expedición militar, que está al mando de Manuel Belgrano, ¿no? De Belgranito, que hizo la bandera, pero falla la expedición. Así que Paraguay conforma su propia junta, pero reconoce a la junta, al Consejo de Regencia, a las autoridades de España. Después, el otro caso es el Alto Perú, que sería lo que hoy en día es la gran mayoría de las ciudades de Bolivia, ¿no? Hay una expedición militar que al principio le va bien, digámosle, que logra el apoyo de las ciudades más importantes, pero desde Perú, desde Lima, que es un centro de poder realista, o sea, de apoyo a la monarquía en España, prontamente
van a expulsar, ¿no?, a el ejército que mandó Buenos Aires y van a lograr controlar el Alto Perú de vuelta. Y después el caso de Montevideo, que Montevideo cumple un rol importante, porque el puerto de Montevideo es un puerto militar de gran valor estratégico. Primero porque las aguas naturales del puerto de Montevideo son más profundas, son más aptas justamente para los barcos, el de Buenos Aires, y tiene una gran fortaleza militar, ¿no? De fortaleza en el sentido de edificación de una fortaleza. Entonces Montevideo es medio como una espina, ¿no?, ahí para Buenos Aires, porque es algo que está muy cerca, no es como el Alto Perú o Asunción, que están relativamente lejos, algo muy cerca donde hay un gran número de tropas realistas que apoyan la monarquía. Vamos a ver que esa tensión con Montevideo va y viene, digo, hay momentos donde Montevideo después, también, digamos, la banda oriental se logra sacar de encima a los realistas, pero después también vamos a ver que interviene Brasil, digo, es un problema constante, y no se va a resolver hasta 1830, que va a pasar con Uruguay, con lo que hoy en día es Uruguay. Por otra parte, tenemos un suceso importante en España, que se empieza a conformar y se conforma por la convocatoria de las Cortes Generales, que son un organismo de la monarquía española, la Corte de Cádiz, ¿no? Perdón, el Congreso de Cádiz. Cádiz es una ciudad en España, ¿no?, un puerto importante. ¿Qué tiene de característico y de problemático este Congreso que se conforma en Cádiz? Que respetando de alguna forma lo que había prometido la Junta Central antes, este Congreso de Cádiz se conforma con los representantes de América que iban a viajar. Bueno, se conforma así y declaran que existe una nación española y que las colonias, esos territorios, son parte de esa nación española. Y este es un concepto nuevo, porque ya no se habla de pueblos, ¿no?, que era lo que estaba justificando a las colonias americanas hacer sus juntas. Ahora se está hablando de una nación española general. Es un concepto más moderno de lo que es la soberanía y la nacionalidad. Y esto es un problema para Buenos Aires, porque si ahora de repente están manejando este nuevo lenguaje teórico, político, pierde legitimidad y peso justamente la justificación que tenía Buenos Aires y otras juntas para justificar su existencia. ¿Cómo van a desconocer hasta el Congreso de Cádiz? Algunos, bueno, van a decir que todo lindo con el Congreso y la idea de la nación española, pero seguimos siendo subrepresentados, ¿no? Desde América van a decir, los diputados, que supuestamente aceptan desde América, siguen siendo una minoría frente a los de España, cuando en términos, digamos, de proporción de habitantes, no tiene ningún sentido de que sea menos representado América que España. Entonces están acusando esa subrepresentación, y por eso no van a reconocer a Cádiz. Después Cádiz va a jugar un papel muy importante el Congreso de Cádiz, porque va a generar una nueva constitución, y digamos, mientras evolucione la guerra de independencia en sí ya, y no solo esta lucha por mayor autonomía, vamos a ver que Cádiz cumple un rol importante. Pero, para que sepan, es de este momento que sale el Congreso de Cádiz. Después, por otra parte, perdón, ay, lo tenía que decir, se me perdió. Para todo este momento empiezan a llegar, ¿no?, los representantes de las diferentes provincias a Buenos Aires. O mejor dicho, perdón, provincias, de las diferentes ciudades del interior a Buenos Aires. ¿No? Esto que les dije al principio, que Buenos Aires necesitaba sumar la representación de estos otros pueblos. Y acá se empieza a dar una batalla que va a marcar este primer momento de la Revolución de Mayo, importante, digamos. Se conforman de alguna forma dos espacios o alas políticas. El saavedrista, que sigue a Saavedra, o representado en Saavedra, y el morenista, representado en Mariano Moreno. Una aclaración, Moreno va a morir poco después de la Revolución de Mayo, pero va a seguir habiendo un núcleo, ¿no?, político que se identifica con este nombre, ¿no?, de morenista.
más allá de que Moreno esté muerto. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen estos dos grupos en sí? Digamos, la principal para marcar es qué hacemos con estos representantes que están viniendo de los pueblos de América. Por un lado, Saavedra o los saavedristas van a proponer, sumemos estos diputados que están viniendo, estos representantes de las diferentes cabildos del interior, a la Junta de Gobierno y hacemos una junta grande, o sea, ampliada, ¿no? Con más gente. Y, por el otro lado, Moreno y sus seguidores lo que van a proponer es que estos diputados, más los de Buenos Aires con la Junta de Gobierno, conformen un congreso, con la idea de hacer un congreso constituyente, o sea, que redacte una constitución propia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? Es sobre todo de, podríamos pensarlo, de grados y velocidad de los acontecimientos. Porque arrogarse la legitimidad o la idea de hacer un congreso constituyente, poder hacer una constitución, significaba que ya no era solo queremos una mayor autonomía, una representación mayor dentro de la monarquía española. Significaba que esos pueblos que habían obtenido la soberanía porque el Dios no estaba, porque el rey no estaba, ahora se estaban arrogando la posibilidad de incluso redactar una constitución sobre ellos mismos y desconocer totalmente el rey. Ya no era una cuestión de que estaba ausente temporalmente, era una cuestión de que ya no importaba. Y eso es, digamos, una ruptura ya más profunda con el orden colonial, o con el orden, al menos, imperial de seguir perteneciendo a un imperio. Porque digo, no cualquiera puede hacer un congreso constituyente y arrogarse a hacer una constitución, porque le pide. Y además era de hecho lo que estaba pasando en Cádiz. En Cádiz se estaba haciendo un congreso y la idea era que saquen una constitución. Entonces, ¿cómo justificás? Yo me corto solo y hago una constitución de estos territorios. No tenía mucho sentido en la legalidad hispánica. Entonces era una ruptura total. O sea, invariablemente, el destino de ese Congreso Constituyente era desembocar de alguna forma en un proceso abiertamente de independencia. Por el otro lado, Saavedra y sus seguidores, un poco más moderados, ¿no? Y diciendo como, vamos a tomárnoslo tranquilo porque no sabemos qué va a pasar de acá a 2 meses, decían, hagamos una junta ampliada, sigamos proponiendo esta vinculación de una mayor autonomía dentro del imperio, pero todavía no cortemos ningún lazo porque no sabemos qué va a pasar con la ocupación francesa en España, no sabemos qué va a pasar con el rey, no sabemos nada, digamos. Todo se va haciendo a medida que va pasando, digamos. ¿Quién se impone en esta visión? Va a ser la Junta Grande. O sea, Saavedra logra, digamos, conformar la Junta Grande y la idea del Congreso Constituyente queda desechada por el momento. Esto no significa que en el medio nos estén enfrentando los ejércitos de Buenos Aires con las provincias, con los territorios realistas, ¿no? No significa que eso no esté pasando. Simplemente significa que es un camino un poco más moderado. Al mismo tiempo, digamos, este conflicto no va a terminar acá. Y de hecho, en 1811, lo que se da es que de alguna forma reviven los conflictos más profundos que se habían dado entre saavedristas y morenistas. Aprovechan, digamos, los morenistas una ocasión de que Saavedra deja Buenos Aires para hacerse cargo de no sé qué del ejército en el norte, le iba a revisar el ejército, a tratar de reorganizarlo porque estaba yendo bastante mal la guerra de hecho. Aprovechan eso para hacer un cabildo abierto básicamente y justamente conformar un nuevo órgano que represente a Buenos Aires, que va a ser el triunvirato. Y de hecho, con, digamos, su pretensión de centralización, no solo se va a arrogar la representación de Buenos Aires, este triunvirato, sino de todo lo que era el virreinato. ¿Por qué triunvirato? Porque está conformado por 3 personas, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa? El resto de la Junta Grande como que no está muy de acuerdo de eso, porque ¿quién votó al triunvirato? ¿Todas las provincias? No, en la votación solo participa Buenos Aires. Entonces esto es un problema.
Entonces la Junta Grande trata de limitar el poder de este triunvirato y medio que se pega un tiro en el pie a sí misma. ¿Por qué? Porque genera o crea un reglamento de división de poderes. Básicamente es un estatuto, ¿no?, que implica una división de poderes, que lo que quiso hacer la Junta Grande con eso era básicamente relegar el triunvirato a un poder ejecutivo, o sea, de acción nomás, y arrogar a la Junta Grande de poder legislativo, o sea, de poder legislar y en el futuro quizás hacer una constitución, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un problema, porque el triunvirato aprovecha esa oportunidad que le da la Junta Grande y dice, nosotros somos el Ejecutivo, joya, bueno, disolvemos la Junta Grande. Chao. Y así, digamos, porque como es el Ejecutivo, domina el Ejército, domina, digamos, la acción del gobierno, simplemente disuelve la Junta Grande, manda a los diputados a sus provincias de vuelta y chau, Junta Grande. Por eso digo que la Junta Grande de alguna forma se pega un tiro en el pie a sí misma cuando hace este reglamento, ¿no?, de división de poderes. Si hubiera podido controlar las milicias, el ejército, seguramente podría haber mantenido el control y evitado que lo disuelvan. Pero como eso quedó a manos de el triunvirato, le salió mal, digamos, la movida política. Entonces, si en un principio, en 1810, habían ganado los saavedaristas, con la conformación del triunvirato parece cobrar más fuerza la línea morenista. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahora de todo esto que estábamos hablando? ¿No? ¿Nada? ¿La tienen todos re claro? ¿Re clara? ¿Son recampeones? ¿Champions? Bien. Los felicito por eso. Hay que... una última cosa que me gustaría, digamos, aclarar. Por un lado, todo este movimiento, por más enquilombado, problemático, raro que es, todo este quilombo de juntas, de gobierno, de congreso, de bla, de guerra, bla, 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 si hay algo, digamos, que se destaca y queda claro, es que, al menos en el ámbito urbano de Buenos Aires, la revolución, con todos sus vaivenes, arriba y abajo, lo que fuera, tiene un apoyo popular importante. O sea, la población apoya el movimiento revolucionario. Por más que no sea claro todavía a dónde va la revolución, qué quiere pasar, qué va a pasar con todo esto. Apoyan el movimiento, ¿no? Lo apoyan participando en los ejércitos, lo apoyan respetando o, digamos, al menos siguiendo a las autoridades en cada momento, digamos. Realmente es un movimiento que no es simplemente de las élites, de los que están arriba en la sociedad, sino que hay una legitimidad real del movimiento. Por otro lado, justamente es tanto el apoyo popular que no podemos entender todo este proceso si no fuera justamente por las milicias urbanas que se van a ir convirtiendo lentamente en un ejército, ¿no? Si no hubiera sido por ese apoyo militar, ¿no?, ese apoyo o esa posibilidad de la Junta de controlar el brazo armado, no se podría haber dado este suceso. Y eso se desprende del apoyo popular. Y, por otro lado, que al menos en todo este primer periodo que podemos observar, tanto este apoyo como los vaivenes de la revolución son de un carácter principalmente porteño, es decir, centralizado en Buenos Aires. ¿Ok? Las juntas podrán mandar diputados, o sea, las juntas de los cabildos provinciales podrán mandar diputados, participarán más o menos en eso, pero netamente hablando es una revolución que se origina en Buenos Aires y que tiene un carácter porteño, ¿no?, donde justamente Buenos Aires trata siempre de centralizar y organizar o encabezar este proceso revolucionario. No es que Buenos Aires hace la proclama del 25 de mayo e invita a todos a discutir, bueno, che, ustedes querían esta revolución, y no sé, Córdoba dice, no, la verdad que no, bueno, está bien Córdoba, tranquilo, ve y haz tus cosas, seguís siendo parte del imperio. No,
Buenos Aires dice, acá hay que hacer una revolución, hicimos una revolución, a vos Córdoba no te gusta y bueno, vamos a hacer que te guste, tío. Y se arrogan esa centralidad. Que si uno se pone a pensar, esta centralidad porteño-céntrica, podríamos decir, es una constante a lo largo de la historia de Argentina y del proceso de conformación de Argentina. Digo. No es algo que después haya cambiado demasiado. Y también quiero aprovechar estos últimos minutitos para comentar que no pensemos que la Revolución de Mayo es un proyecto, es un plan que se piensa con tiempo, que se lleva a cabo. No pensemos que se hace la Revolución de Mayo pensando en de acá a 6 años hacemos la independencia, o de acá a un mes hacemos la independencia. Hay gente que está pensando en este horizonte de esto podría llevar a conformar una nueva nación independiente. Sí, pero son los menos, o sea, son minoritarias esas posiciones, y de hecho en un primer momento ni siquiera son públicas esas posiciones. No está tipo ni en la opinión pública hablar de una independencia total. Incluso los morenistas con su idea de Congreso Constituyente, tampoco es que salen y hacen un montón de proclamas y discursos en el público diciendo aguante ser independiente y los españoles son todos gatos. No, para nada. Todo lo contrario. Si se fijan, y es un poco quiero que lo trabajemos con la fuente que vamos a trabajar la semana que viene, siempre en todos los documentos, ¿no? De principio, sobre todo en mayo, los primeros meses, todos los archivos, documentos, se firman por la Junta, bla, pero son a nombre del rey Fernando VII. ¿Ok? Siguen manteniendo esta idea de jurar lealtad al rey Fernando VII de España. Nos conformamos como una junta en ausencia del excelentísimo rey, don señor cristianísimo, bla, 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 Fernando VII, y toda la parafernalia. ¿Está bien? Digo lo de cristianísimo porque era un nombre que se hacía, era un título que tenían los reyes españoles. Vuestra excelencia cristiana, algo así creo. No, su majestad cristiana. O sea, si lo buscan, si ven un documento de la época y ven que aparece SMC Fernando VII, SMC significa su majestad cristiana Fernando VII. Bien. Entonces digo, esta ruptura, que digo, a nosotros viendo ahora 25 de mayo de 2020 podemos decir, es el principio de la nación argentina, es un lindo relato, es un lindo cuento, queda muy bonito para los chicos, pero no deja de ser una construcción que hacemos nosotros desde el presente sobre la historia del pasado. Si le preguntabas a un poblador de Buenos Aires, en junio de 1810, qué estaba pasando, no te iba a decir ni ahí, no, estamos tratando de independizarnos de España. No te lo iba a decir. Para nada. Simplemente te iba a decir tal vez, queremos evitar los excesos de las malas autoridades coloniales y por eso queremos un autogobierno más eficiente, propio, queremos estar bien representados en Cádiz, por eso tenemos esta junta, bla, 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 bla. Bien. Esto un poco por hoy. Yo creo que varias de estas cosas y de las cosas que estuvimos viendo se van a hacer bastante visibles en la fuente que vamos a trabajar la semana que viene. Y después vamos a seguir con el libro más adelante y vamos a ir tratando de meternos ya más en lo que son los años más duros de las guerras de independencia puntualmente y cómo se empieza a proyectar esta idea de independencia realmente hablando. Bien, para terminar, una aclaración, y ya los dejo en paz. Los trabajos me los mandaron el miércoles, yo todavía no los vi, la verdad. Me voy a poner entre hoy y mañana, ¿está bien? Y a medida que los vaya corrigiendo, les voy haciendo las devoluciones individuales ahí por el campo.
Cualquier duda, cualquier trabajo que no haya sido recibido por alguna cuestión, voy a tratar de ponerme en contacto, así que estén atentos por el campus, cualquier cosa. Nos vemos, chicos, mucha suerte y que siga bien la semana y que la terminen bien. Aprovechen que hay feriado el lunes, pueden dormir el lunes. Chao. 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 Suerte. Chao.